mediadora de l'associació i us van a dir unes paraules, us van a comentar un poc què és l'associació, i si voleu, per lo que deia la companyera, podem ja donar el premi a la persona que era la que va escriure Trencant Estigmes, que es Martina, que la tenemos aquí. Pues se lo dais. Yo me llamo Lole, soy la presidenta de la Asociación de Romi, que es una asociación de mujeres gitanas, va dirigida a mujeres gitanas, aunque atendemos a cualquier mujer que venga o cualquier persona que venga, la atendemos igualmente, no tenemos ningún problema. Lo que pasa es que nuestro trabajo y nuestro enfoque va dirigido a la mujer gitana. Pues allí tenemos orientación laboral, tenemos talleres de salud, tenemos un montón de cosas. Ahora vamos a hacer una jornada de salud en la universidad, que es el viernes, que son las segundas ya que hacemos. Tenemos el concurso de relatos cortos, tenemos un concurso de fotografía Ahora también. tenéis la exposición. Exactamente, tenemos la exposición puesta. ¿Dónde está ahora la exposición? En Ciencias Sociales, creo. Allí está. ¿No? Pensé. ¡Hala, qué chulo! Pero para mí, que yo me lo llevo a mi casa, Vale. Bueno, y eso es un poco Gracias. lo que hacemos. Cualquier persona que venga, estamos las mediadoras, ella es mediadora también y yo también. Hacemos acompañamientos al médico, rellenar papeles, porque sabéis que hay mucha gente que no sabe leer, es un poco así, aunque ya cada vez es menos la gente, gracias a Dios. Afortunadamente. Y bueno, eso es lo que hacemos, a lo que nos necesiten, estamos para todo lo que nos necesiten y a lo que alcancemos, claro. Y ahora, si mi compañera quiere decir algo. Sí, bueno, Momento emotivo a tope. cuenta un poco, tú que has seguido un poco el concurso, ¿por qué cogimos este relato? Porque es que estuvimos, que lo leyeron por lo menos 30 personas, los leímos todos. Y la verdad que al final, casi por votación, pues nada. De las personas humanas diversas, de diversa procedencia, ¿no? Es que me sale tanto la cabeza. Pero bueno, gracias. ¡Ole! ¡Ahí tengo a Pérez! ¿Cuál es esa? Bueno, yo la que no sé qué tengo para Ahora igual que hay que habla de frente la foto. Sí, papelito que se le frente, sí. Perdona, es que no se nos ocurriría así la técnica esta. Ole, ole. ¡Ay, Martina! A mí no me digas, lo estás así. Es que me sale. No, Me hace no, mucha ilusión, no, pero es tu premio, lo que quieras con ella, es tuya. es que no sé, me sale una. ¿Por qué va? Pero ¿por qué, Martina? Porque no sé, a lo mejor hay alguien que necesita más que yo, ¿no? No sé. Ay, la leche de la vaca, la Martina. Ay, qué bonita, por favor. Si tú la quieres regalársela a alguien o quieres hacer lo que quieras hacer con ella, es tuya. ¿Vale? Lo que quieras hacer con ella. ¿Tienes una, Martina? No, pero. Bueno, Pues ya está, igual. ya está. No, pues para ti, si no Voy me a vas a hacer la mañana. Hay que necesita más que yo. ¿Quién es? Martina, tú piensas que no le estás llevando a ningún tranquila. Bueno, no sé. Hoy esta soy, Melissa, no me Yo tengo una pregunta. Si totes esteu així heu participat? No lo sé. ¿No saps? ¿Tú no te recuerdes el participar? Mira, no me pases parlar, Elena, no me pases parlar. Vos que te diga lo que fes, que yo sí que me recorde. No. Vale, mejor. Ella, digamos que hizo un intento poco original para participar. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. A veure, les personatges lo tenien com a activitat obligatòria, però òbviament jo després vaig fer una criba. Malgrat això, les persones que les dia que no, com se podien presentar por ellas mismas, le digo, oye, si vos probar sol tú, pues eso. Claro, si no, aquí no vamos a enviar 28.000, entre comillas, basuritas. Con cariño. Cositas. Además, a veure, que si yo pensé que no estaba para concursar, no te vaig a
muy difícil triarlo porque cada uno que veía día uno. Claro. Y entonces era muy difícil. Al final, yo no vais a poder posarme porque yo vais a decidir que toda persona que pasara por allí que se pegara una lectura. Y ya os digo que hicieron por lo menos 130 personas. Los gitanos, de la vuestra edad, con el chinachor y tal. Y cada uno día uno. Y yo decía, ostras, es que no queda una... Claro. Porque nos gustaban, o sea, nos gustaban. Claro. Y al final va a ser pues, porque dona la casualidad de que dos personas decidiren, diu, pues y pues sí. ¿Vale? Y además, per lo que dius, no li ho estàs llevant a ningú ni res, esteu perquè nosaltres això ho destinem, ho tenim ja calculat i te toca a tu i si no, se n'aniria a triar, vull dir que no te preocupes que... ¿Será porque en la universidad hubo que necesitan escribir? No. Así nosotros tenim clar. Alicia, ¿qué tenías pensado? Pues mira, yo lo que sí pensar que si no feu el favor de seure me tocará alzarme. Es que, y además que puedo ser eso, tú siéntate ahí de profe. Está bien, dale. Y hay llegiràs perquè espere que el publiquen a la seva web. Sí, Espere. anem a publicar... No, es que el disc lo acompaña. No, espérate, que yo te voy a decir aquí el qué. Vamos a aprovechar que tenemos las personas humanas. A més, estic segura que ella també te'l pot enviar per correu si vol, perquè és d'ella, és dir, és la seva propietat intel·lectual, és correcte, esto, no? Anem a publicar en la web. Jo crec que pots esperar-te a que estigui a la web i ara podem aprofitar-nos d'esta experiència, pense jo per mis adentros. I no, he hecho un pensamiento, pero entre que no podíem vindre al començament de la clase, perquè era lo que fora, y tal, pues eso. Vale, me ha explicado, ¿no? Mande. Pensaba que dies algo, Jaime. Tenía pensado per unes preguntetes, però si les persones humanes tenen alguna pregunteta, les persones humanes perdaven sempre. Això està clar. ¿Teniu alguna pregunta o ataco yo? ¿Qué oye, que tú no eres persona humana? Sí, però persona, ells són personetes. Esa, acompanyar. Aleshores, mireu, com haveu dit l'any passat, tinguem també la gran sort d'estar així amb vosaltres. Bueno, que recordé que hi havia el representant de FAGA també, etc. No me recordo de seu nom, me disculpareu. Hi ha algun canvi positiu en este any que no s'hem vist? Diríeu? Perquè espere que negatiu no, tú. Pero ¿a qué te refieres? ¿Nuestra asociación? En vuestra situación, ¿O en en vuestra asociación sociedad? incluso, sí. ¿Habéis tenido algún cambio, espero que positivo, o la cosa sigue igual? A ver, tenemos un cambio positivo porque estamos cada vez, era muy chiquitita la asociación y cada año crece un poco más. Entonces creo que eso sí que es un cambio positivo y que es importante. Eso a nivel de asociación. Y a nivel del pueblo gitano, pues muy importante que han salido en el Congreso por primera vez, ya hay 4 diputados gitanos. Eso para nosotros es muy importante y eso quiere decir también que estamos creciendo y avanzando. Y es de suponer que lucharán, ¿no? Claro, Digamos, por hombre. vuestra, entre comillas, causa. Es lo que pensamos. Es que Dejarán atrás quizás un poco los intereses partidistas, es de esperar. esperamos. Es de esperar, si no malamente, ¿no? Si no ya lo que me faltaba. Vale, després m'he portat un titular que pense que a lo millor sorprèn a vosaltres no, però a lo millor sorprèn al meu alumnat. De juny, val? Està estret de público, però està en tots els mitjans de comunicació. Es diu, discriminación, ¿qué grupos de personas rechazamos como vecinos? ¿Vale? Y como os dic, relativamente de fa poc. Aleshores, ¿qué grupo de personas rechazamos como vecinos? ¿Vale? Es va fer una enquesta a un munt de gent, adivineu, el cas d'Espanya s'estudia per separat, però també s'estudia 59 països agrupats en 7 regiones, concretamente países anglosajones, Europa del Este, Balcanes, resto de Europa, África subsahariana, América Latina, Asia, Medio Oriente y Norte de África. En general, los drogodependientes son el grupo social más rechazado, leo literalmente, ¿vale? Vale. Ahora a ver, ¿qué pasa en España? ¿Qué digo que pasa en España? Muchas cosas. Vale.
exclusión. Este no vole, ay no, es que es gitano, ni yo l'altre yo, que es que tal, es que cual. No se lo voy a alquilar a esa persona, por ejemplo. Eso pasa mucho. A ver, en primer momento la gente tiene que empezar a cambiar la visión que tiene y dejar conocer, somos personas, habrá de todo, porque Claro, muy en bien. todos los sitios hay de todo, pero tienen que dejar un poco que conocer a la persona, no solo por él. Eso es lo primero que tiene que empezar a cambiar, la mente de las personas. Muy bien. Cuando eso cambie y la visión no te guíes por el físico, por la raza, por la etnia, por lo que sea, entonces cambiará eso. Mientras tanto, Tú ves que hay algo porque no es cambio. problema nuestro, o sea, quiere decir, la gente es el que tiene el problema. Sí. O sea, los que tienen Muy que cambiar bien. son ellos. Perfecto. Porque nosotros estamos, es que me suena mal decirlo, pero estamos adaptados a la sociedad, Ajá, que claro. suena feísimo, pero para que lo puedan entender, Claro. cada día, o sea, somos españoles como cualquier otro. Claro. Y la gente tiene que empezar a cambiar el pensar que tiene y nada. Pues yo lo que te digo, entonces pensáis Sí. que efectivamente hay solución, que eso llegará un momento que esa xenofobia y ese racismo se va a acabar. Es la esperanza que tenemos. No sé si ojalá, voy a tocar madera, ojalá. Bueno, Mande. hay avances. En el año 78, cuando Sí, entró también. Juan de Dios, que era el diputado, el analfabetismo estaba en un 80% en toda la población gitana. Actualmente eso ya no existe. Quiero decir que lo que pasa es que han tenido que pasar 2 o 3 generaciones para llegar a ese momento. El cambio está, lo que pasa es que a lo mejor tiene que pasar una generación más, ellas por ejemplo que son más jóvenes, ya es otra generación, otra perspectiva, y dentro de unos años probablemente ese titular ya no será así. No habrá lo que pasa es que es una cuestión de tiempo y el avance es muy grande, porque imaginaros, en el año 78 había una discriminación, incluso había una ley antigitana. Y entonces, quiero decir que vamos a avanzar en ese aspecto. Oye, nada. La veritat és que dependeix d'elles, veritablement, que és el nostre futur, el que se vagin trencant i les barreres i bueno, pues no sé. No tinc varias preguntas de varias temáticas, porque a mí es un poco lo que té la filosofía, que m'interessa tot, m'interessa tot. I aleshores hem començat a tenir el poema que, bueno, vos podeu creure que és que no he trobat un poema escrit per una dona en calor? No he trobat. Pues hay un llibre que te regalan y una que te regalan los altres que llevan Alicia, que son escriure de manera muy aficionada, pues Pues sí. mira, he estat rebuscant ahí en Google i no he trobat, perquè en principi, clar, me feia més gràcia en calor. Pero como no he encontrado, porque quería señora, porque aquí somos muy feministas, porque somos muy feministas, ¿verdad? No faltan de entusiasme, no son de entusiasme. Bueno, pues hecho, el que volía una señora. Oye, y que no he encontrado nada, bueno, pues nada, Luego he encontrado, buscando eso, personas que decían que los diccionarios caló español que se encuentran en internet, que son una invención. ¿Esto es verdad? O sea, esto que yo os he dicho, ¿se lo ha inventado alguien? ¿O esto digamos que es una técnica subvertiva para discriminar aún más aún? Es decir, no te puedes buscar que esto se lo han inventado. A ver, yo te explico. En realidad, el lenguaje caló no es el de los gitanos, es el rock, ¿vale? Exacto. Es el rock. Sí. Lo que pasa es que, como todo que va cambiando de antaño aquí, pues cada uno se fue parando unos en España, otros. Entonces, eso iba. Entonces, el caló es una adaptación que, digamos, entre comillas, a lo que era el ron verdadero, ¿vale? Entonces, no es que sea una invención, bueno, es una palabrita suelta porque no se habla, los gitanos de España no hablamos el ron, se perdió, ¿vale? Eso no hablan los únicos que no suelen hablar son en Rumanía, los gitanos rumanos ellos sí que los hablan. Nosotros lo llamamos el calor. Sí, es como digamos una adaptación al ron. Y el calor, es decir, es lo que tú utilizas aquí normalmente. No, que es lo a que se ver, interesa. son palabras, nosotros no solemos hablar completamente en calor. Son palabras sueltas que, o hablando entre nosotros de vez en cuando, pues, hablamos.
con esa... Que luego hay términos que pasan al uso de todas las personas, porque también buscando eso he visto que Chachi se ve que viene de allí con lo que a mí me gusta y digo, mira, con una cosa nueva que una no sabía. Es ron. Como todas las personalidades que la gente, por ejemplo, desconoce que son gitanas, y seguro que aquí habrá personitas que desconocen muchas cosas de la gente, porque Hasta parece nosotros- ser que el Big Preller es gitano. Hasta nosotros mismos... Yo me he quedado un poco así para allá, el Big Preller es gitano. Yo ahí ya no... Hombre, no sé. Joder, se ve que como el hombre se meneaba así igual, pero me quedaba así un poco para allá, llegó el Big Preller gitano, que yo no lo sé tampoco, oye. A ver, pues puede ser, porque hay gitanos en todo el mundo, o sea, Claro. en Latinoamérica, en Estados Unidos, en todos los sitios hay gitanos, ¿vale? Cada uno con su... se ha adaptado a donde vive y ha hecho sus costumbres, pero cada uno... Ya te defiende. Una personita por ser gitana tiene arte preciso. ¿O es un estereotipo? Mira, Elena dice que sí. Pues no. Pero Elena, cariño, que tú eres gitana, cariño. No, pero yo tengo muchos amigos gitanos. Ahí dos tienen arte. Ese es el Lo mío A ver, no es un gen que llevamos dentro, o sea, podemos ser graciosos. ¿No? Mira, Aso se acaba. Mira, pero Aso, es que Aso, no tenemos para nada. ¿Vale? Y hace que tenéis filosofía, pero que ni en clase tenemos papel de otra actividad. Es que no es por nada, pero venir a darnos el premio un poquito antes, que estos últimos días es mucho tema. Adiós. No es así que... Pues nada, que no tenemos que ir, las personitas tienen clase. Si me ves a mal, oye, un aplaudimiento. Es que en el peso, ya mi hijo, eso se ha hecho corto, pero que claro, la persona que va a dar, señor, ay, sí, buenísimas gracias.